ansiedad, un sentimiento de culpa. Bueno, vamos a empezar. Bien. Vamos a tener una actitud de escucha, ¿ok? Y al que se está quedando dormido, le manda el chancacazo ahí con el modo. Tenemos que ofrecer a Dios, hermano. A veces dormimos demasiado, pero tenemos que ofrecer eso a Dios también, ¿ya? Y esta mañana empezamos un poquito a ver el alma nuestra, el alma que estaba abatida, el alma que estaba con dolores, y Dios comienza a levantar nuestra alma cuando Él nos dice que Él perdona todos nuestros pecados. Es decir, Dios no solo los perdona, los sana, porque Dios es el único que puede sanar el pecado, ¿ya? Nosotros siempre vamos a tener una tendencia a pecar, pero el Espíritu Santo que vino y que no nos dejó huérfanos Dios, Él nos va a dar ayuda, nos va a disciplinar un poco, ¿ya? Tenemos que pedir disciplina del Espíritu Santo en todo lo que nosotros vemos que todavía no hay disciplina, ¿ok? Disciplina en comer, disciplina en los horarios, disciplina en mi desorden exterior, a veces en casa. Desorden exterior es porque hay desorden interior. De disciplina en nuestra manera de hablar, nuestro vocabulario, nuestra disciplina en escuchar, porque a veces cuando alguien nos está hablando no escuchamos, queremos hablar nosotros. Entonces, quien viene a colocar esa disciplina es el Espíritu Santo. Y este salmo, el Salmo 103, dice que no tenemos que olvidar sus beneficios. Y entre esos beneficios, el segundo beneficio es que Dios sana todas nuestras enfermedades. ¿Dios sana qué? Todas, no algunas. Todas nuestras enfermedades. Cuando Jesús hizo su ministerio de sanación, Él quiso tocar 4 enfermedades. ¿Cuántas? 4. Enfermedades interiores, ¿ok? Interiores. La primera que quiso tocar Jesús fue los miedos. ¿Cuál fue? Los miedos. Jesús quiere tocar todos los miedos. El miedo que hace, el miedo no paraliza. Miedo a hablar, miedo a expresarme, miedo a preguntar, tengo miedo. Y obviamente todos los miedos tienen un origen. ¿Ah? Todo tiene un origen. La segunda enfermedad que Dios quiere sanar son los remordimientos o culpa. Jesús quiere liberarnos de la culpa, que va muy unido al pecado, porque cuando hemos metido la pata, cuando hemos errado en el blanco, nos quedamos atados a una culpa. Y para perdonarse, usted y yo necesitamos amarnos. Y para amarse necesita ser restaurado por el amor sanador de Dios. Cuando no hemos sido amados, cuando hemos sido reprobados desde el seno materno, nos va a costar más perdonarnos. Y nos va a costar más perdonarnos
y perdonar, porque tampoco cuando éramos pequeños eso lo vimos nuestros padres. Vimos pelearse a nuestros padres, pero no vimos reconciliarse a nuestros padres. Las reconciliaciones eran en lo secreto, pero las peleas eran públicas. Entonces nosotros no hemos aprendido eso, y esas cosas se aprenden en nuestra casa. Otra enfermedad que Jesús quiere sanar también son los complejos. Y los complejos se originan cuando en nuestra casa nuestros padres tampoco nos han elogiado. Elogian a algunos, nos ponen de ejemplo a los hermanos, elogian a la hermana porque la hermana es aplicada, porque estudió, no le cuesta, entonces a nosotros nos comparan. Y de ahí parten los complejos de inferioridad. Y cuando una persona es tremendamente acomplejada, va muy unido con la susceptibilidad. Somos demasiado susceptibles, delicados de piel. Si me miran mucho, me siento. Si no me miran, también me siento. Es decir, somos tan susceptibles. Dijo alguien una palabra, claro, eso lo dijo por mí, seguramente alguien se lo contó. Entonces somos tan susceptibles porque estamos heridos, porque llevamos complejos. Y la última enfermedad que Dios sana, que Jesús en su ministerio de sanación quiso sanar, son los resentimientos. La palabra de Dios dice en Isaías, en el capítulo 41, en el versículo 10, Dios dice: no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Hermano, nosotros hemos leído muchas veces que Jesús, por sus llagas, nos sana. Y la verdad, cuando hablamos de salvación, cuando hablamos que Jesús murió y nos salvó en la cruz, no podemos dejar de hablar de la sanación, porque salvar es lo mismo que sanar, son sinónimos. Porque cuando Cristo salva, sana el alma de una persona, la vuelve a levantar. Y hay términos como restauración, que es un término que va muy unido a la sanación interior. La restauración tiene que ver con que algo que estaba en desuso vuelve a ser reparado y vuelve a tomar uso de esa cosa. En términos espiritual, cuando Dios restaura la vida de una persona, la deja de tal manera que esa persona vuelve a ser usada de mejor forma. Cuando Dios restaura un matrimonio, el Señor lo deja mejor que como estaba antes. Y para ser restaurado, yo tengo que ponerme en las manos del Señor. Para ser sanado por Dios, para que esa salvación que Cristo hizo en la cruz, yo tengo que ir a Jesús. Entonces el Señor quiere restaurar el alma, el cuerpo y el espíritu. Es decir, en la integridad total Dios quiere tocarnos, ¿ya? Si la psique está mal, el cuerpo, las emociones van a estar mal. Si mis emociones están mal, la psique, mi cuerpo estará mal. Y si mi cuerpo está mal, no va a andar bien muchas veces la psique y las emociones. Entonces Dios quiere una armonía total de mi alma, de mi cuerpo y de mi espíritu. Hoy en la gente del siglo XXI se ocupa mucho del cuerpo, de mantenerse bien, sano, buen físico, pero se han olvidado del alma, del espíritu. Y el espíritu lo toca Dios.
Entonces muchos de nosotros no vamos a tener una sanación integral si Dios no toca todas nuestras áreas. En China, en la cultura china, hay una tradición que cuando se quiebra un jarro que ha llevado muchos años, ellos no lo botan. Dicen que en la cultura china, cuando un jarro, por ejemplo, ha llevado años en una casa, no lo botan, lo recogen y lo van cicatrizando, reparando, restaurando con oro. Entonces cuando ese jarro queda en un rincón de la casa, cuando viene una persona de afuera, se va a dar cuenta enseguida que ese jarro tiene una historia. ¿Ok? Es decir, es muy importante. En la sanación interior, para que tomemos ese vigor del espíritu, a nosotros nos pasa algo raro. A nosotros nos falta reconciliarnos con nuestra historia. Nosotros no queremos recordar cosas malas y las vamos tirando en nuestra bodega espiritual y nosotros no queremos recordar esas cosas. Pero yo te quisiera decir a ti que es muy importante, porque todo lo que a ti y a mí nos ha pasado en la vida pasada, eso Dios quiere usarlo, hermano, porque nosotros no podemos desechar de dónde venimos. Usted y yo no podemos olvidarnos de eso de dónde nacimos. No nos podemos olvidar, porque tenemos una raíz, una historia. Y es muy importante para la sanación es que nosotros tengamos que reconciliarnos con nuestra historia. Dios quiere que tú te reconcilies con tu historia. Dios quiere que tú te reconcilies con tu pasado. Y por eso la sanación interior es muy importante, porque sanar significa invitar a Jesús a esa historia. Es ver esa situación de dolor, esa situación de fracaso, esa situación de ruptura, verlo con los ojos de Dios. Pero no lo tenemos que ignorar. Cuando nosotros empezamos a caminar en un camino de sanación, tenemos que tocar el pasado, porque ese es el pasado que hoy te está gatillando el hoy. Ese miedo que se gestó, por ejemplo, en la concepción, se gestó porque tu mamá estaba llena de miedo cuando tú y yo estábamos en el vientre de la mamá. Ahí se gestó ese miedo. Ahí se puede haber gestado los complejos, porque fuimos rechazados, porque querían varón, y tú eras mujer, o querían una mujer y el que estaba adentro era un varón. Ahí se empezaron a gestar los complejos, los miedos, la inseguridad, las reprobaciones, y por eso hoy día muchos niños son niños problemas, son niños hiperactivos o son niños muy retraídos. Hay 4 necesidades básicas que toda persona necesita para sanarse. Primera necesidad básica: protección. Protección o contención. Es decir, Dios necesita darnos esa protección. Esa protección y esa contención no nos lo dieron nuestros papás. Son los primeros que tendrían que habernos dado esa contención. Los papás son los que colocan los límites. ¿Ok? Pero ¿qué pasa hoy día con los niños del siglo XXI? Los papás no colocan límites. El niño hace lo que quiere. Y Pilar Sordo, en uno de sus tantas cosas que habla ella, me encanta ella, dice: los niños no pueden decidir lo que van a comer. Los niños no tienen que decidir lo que van a comer. Son los padres los que tienen que decidir lo que un niño va a comer. Pero ¿qué pasa? Hoy día los niños no tienen contención porque están solos. Y la contención es el computador, es el celular. Esa es la contención. Entonces, hoy vamos a encontrar niños desprotegidos. Entonces, cuando ellos se casen el día de mañana,
no van a tener afectos, porque no van a saber dar afecto, porque los padres del siglo XXI, como trabajan, no dan afecto. Y a veces, cuando a veces en la vida hemos ido caminando, hay padres que se dan cuenta y dicen, bueno, yo no le di a mi hijo protección, entonces ahora yo le voy a dar sobreprotección. Y lo opuesto a la desprotección es la sobreprotección. Llegan a ahogar a los chicos. Y cuando un padre ahoga a un niño, no lo deja hacer. El día de mañana, cuando ese niño quiere volar, no va a volar. Porque va a estar anclado a la madre. Va a estar anclado al padre. Y va a estar siempre, no va a tener capacidad de decidir nada y menos solucionar conflictos. Porque los padres solucionaron los conflictos por él o por ella. Entonces, una necesidad básica para sanar es que toda persona necesita contención, necesita que le toquen, que lo abracen, que lo besen, que lo acaricien, porque nuestro corazón, nuestras células reclaman eso. La segunda necesidad básica para sanar son los elogios. Cuando nosotros, ¿por qué somos acomplejados? Porque en nuestra casa no recibimos elogios, recibimos reprobación, recibimos gritos. Entonces cuando alguien nos elogia, cuando somos grandes y alguien nos dice que estás bonita, que estás buen mozo, uno dice, este quiere algo conmigo. Como que nuestro oído no está como acostumbrado a que alguien me diga qué bonita, qué bien estás. Es como cuando la gente le dicen a uno, ay, qué bonito tu chaleco. Sí, pero lo compré en la ropa americana. Esos son complejos. Uno simplemente tendría que decir, gracias. 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 ¿Sabe cómo se sana? ¿Cómo se sanan los complejos? Isaías capítulo 43, versículo 3, 4 dice, porque te aprecio, te amo y te valoro. Dios nos da 3 elogios. Nos aprecia, nos ama y nos valora. Muchas veces nosotros no hemos sido apreciados por los papás. No hemos sido apreciados en nuestras relaciones afectivas. No hemos sido apreciados, hemos sido rechazados. Hemos sido reprobados. No hemos sido reconocidos. Yo la verdad, hace mucho daño a eso, hermano. Podemos bloquear la vida de una persona. Un testimonio. Hace un tiempo atrás conocí un hombre que no sabía leer, más o menos cerca de los 55, 60 años. Estaba yo predicando en una ciudad y había mucha gente. Entonces yo salí un día a caminar y este hombre me lo encuentro en la plaza de ese pueblo, de esa ciudad. Y yo estaba predicando en una catedral. Entonces él me dice, hermano, usted es el predicador. Yo sé, me dice, que en la noche no voy a poder llegar a usted, pero Dios me lo presentó aquí. Quiero hacerle una pregunta. Bien, le digo yo, dígame. Me dice, yo creo que usted me diga por qué yo no sé leer. Yo a los 8 años entré a clase, no aprendí. Después entré a los 16, tampoco aprendí. Y ahora que conozco a Dios, quiero aprender a leer la Biblia. Yo me conformo con eso, me dice. Y estoy en el colegio, pero me cuesta. La verdad, la pregunta era muy difícil, pero ¿qué podía hacer yo? Orar.
automático ora. Entonces le digo, mire, ¿usted quiere que ore ahora? Bien, y la gente pasaba por fuera. Y me puse a orar, le puse la mano aquí en el hombro. Y yo cuando me hacen preguntas así media complicadas, yo recurro directamente al Espíritu Santo. Entonces le dije al Espíritu Santo, revélame por qué este hombre no sabe leer. Y empecé a orar en lengua. Y cuando paro, escucho a Dios, hago un silencio y el Espíritu me trae una sola palabra: papá. Entonces le digo al hombre, ¿qué tiene que ver tu papá? Que usted no sabe leer. Y el hombre instantáneamente se le llenan sus ojos de lágrimas y me dice, cuando yo tenía 8 años, llegué con una tarea y mi papá me ayudó, y como me costó un poco, mi papá me dijo, tú eres un burro, tú eres tonto, y tú así sigues así, jamás vas a aprender a leer. ¿Qué hizo el papá? ¿Qué hizo el papá? Lo maldijo, hermano. Lo maldijo. ¿Y qué es una maldición? Es una atadura. ¿Y qué le ató el papá? Le ató 2 facultades que tenemos todas las personas. Le ató la memoria y le ató la inteligencia. Yo hice ahí una oración de liberación y le hice perdonar al papá. Eso hay que hacer enseguida. Perdonar, porque detrás de una herida, detrás de una calumnia, detrás de una maldición, detrás de un rechazo, hay un perdón. Y eso Jesús lo quiere sanar. Y perdonar es la tercera necesidad básica para sanarse. Lo dije hace un momento atrás. ¿Por qué te cuesta perdonar a ti? ¿Por qué me cuesta perdonar a mí? Porque nunca lo vi en mis padres. Vi reprobación, vi desprecio, vi gritos, pero yo nunca vi mi papá o mi mamá diciéndole a mi papá, perdóname. Sería tan diferente nuestra vida si eso lo hubiésemos visto en nuestros papás. Por eso se nos hace más difícil perdonar. La cuarta necesidad básica para sanar es el amor. Sin amor no hay sanación. El amor es como el soporte que sostiene todas las otras necesidades. Y Jesús, cuando hizo su ministerio, ¿qué hizo? El ministerio de Jesús fue un ministerio de amor. Y lo primero que Jesús quiso restaurar fue el corazón. Por eso en Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 21, dice Jesús, más adelante vio a otros 2 hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, que estaban en las barcas con su padre Zebedeo, restaurando las redes. ¿Qué estaban haciendo? ¿Y por qué estaban restaurando las redes? Porque estaban usadas, estaban gastadas y estaban rotas. Y si estaban rotas, los peces iban a pasar, no iban a servir. Y lo primero, hermano, antes de que tú quieras servir a Dios, antes que tú quieras llegar a Dios, tienes primero que dejarte alcanzar por Dios y dejarte restaurar por Dios. Porque roto a Dios no le servimos. Y ese es un problema
de muchas personas cuando partimos en este caminar, porque creemos que Dios me tocó, porque creemos que yo lloré en el retiro y me revolqué en el piso y grité y sentía a Dios, ya estoy sano. No, es un camino de restauración, es un proceso que nos va a llevar toda la vida, pero Dios primero comienza a tocar heridas profundas. A veces en las parroquias encontramos gente muy buena, pero que tienen estado anímicos cambiantes. A veces están arriba, pero a veces están abajo. O a veces uno va y dice, hermano, yo necesito... ¿Qué quiere? No quiero nada. No quiero nada. O va el cura y le va a decir, oiga, padre, ¿qué querés? Dime, tranquila. Necesita restauración ese pobre cura. Necesita restauración el encargado del consejo pastoral. Hay personas que son muy buenas, pero que la conversión no ha sido tocada por la sanación interior. Y aquí hay otro sinónimo. Sanar es lo mismo que convertirse. Conversión, cuando caminamos en el camino de la sanación, nos vamos convirtiendo a Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios? Quiere restaurarnos. Cuando Saulo iba camino a Damasco, fue Jesús quien iba detrás de Saulo y lo derrumbó, lo botó al suelo y lo dejó ciego, para que desde ese mismo minuto Saulo comenzara a depender de Dios. Y esto es muy importante. Si tú quieres sanarte, tienes que dejarte depender de Dios solamente y no buscar sustitutos de Dios. La gente hoy día busca sustitutos. Cuando Dios no le funciona, cuando de los brujos, la del tarot. ¿Y qué estamos haciendo? Hemos quedado contaminados. Hemos abierto puertas al enemigo y ahí ya no necesitamos solamente sanación interior. Necesitamos liberación. Necesitamos hacer renuncia y necesitamos hacer una buena confesión para que esa puerta se cierre. Porque esa situación, si no ha sido confesada, esa puerta queda abierta. ¿Me escuchan? ¿Me está escuchando la persona que fue al tarot? ¿Me está escuchando? ¿Y que no lo ha confesado? Mañana, confesión. Dice Dios, Jeremías 30:17 dice, te devolveré la salud, curaré tus heridas. Por más que digan tus enemigos, Sión está abandonada, nadie se preocupa por ella, yo, el Señor, lo afirmo. ¿Qué va a hacer Dios? Nos va a devolver la salud. Jeremías 30:17. Y yo quiero tocar una parte de esto, la parte de la abandonada. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido abandonados? A veces nos hemos sentido abandonados del mismo Dios. A veces hemos experimentado la orfandad de Dios. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy experimentando el abandono de Dios? Cuando a veces veo que le he pedido tanto a Dios, le pedí tanto a Dios por algo y Dios no me escuchó. Y uno dice, Dios escucha a algunos. Y uno siente la orfandad, se siente huérfano de Dios, porque Dios no escuchó una oración, porque le pediste por una persona y se murió igual. Y uno dice, Dios no me escuchó. ¿Por qué, Señor? Y comienzo a gestar un resentimiento hacia Dios.
Cada vez que yo le digo a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo nací así? ¿Por qué permitiste este accidente en mi vida? ¿Por qué no me siento normal como los demás? ¿Por qué? Y yo estoy gestando un resentimiento hacia Dios. Y Dios nos dice que Él va a estar conmigo, que Él me va a devolver la salud y que nadie me podrá decir que fuimos abandonados. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado el abandono de papá, de mamá? Y eso ha marcado nuestra vida. ¿Cuántos han sido abandonados en su relación matrimonial? Y hay un abandono. ¿Y cuántos de nosotros se nos ha muerto un ser querido? Y ese ser querido que se murió nos abandonó. Y toda situación de abandono necesita un perdón. Nosotros necesitamos perdonar a aquel esposo, a aquella esposa que se fue. Yo tengo que perdonar a mi papá, a mi mamá, que quizás nunca los conocí. Y también tengo que perdonar a esas personas que se han muerto y que también en el lecho le dije a ellos, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué me dejaste sola? Y necesitamos perdonar a esas personas, porque las muertes son abandonos. Esas personas nunca más van a volver. Mueren, pero está el abandono igual. Y sentirse abandonado es sentirse que no soy importante para nadie. Por eso Dios, ¿qué quiere? Quiere sanarnos y nos quiere liberar. Y por eso cuando vamos a la cruz, hermano, en la cruz está tu enfermedad. En la cruz está tu dolor, tu pena, tu angustia. En la llaga de Jesús está tu dolor. Por eso Jesús dice, por mis llagas serán sanados. Es decir, las llagas de Jesús, la sangre de Jesús tienen poder. ¿Qué tienen? Poder. Hágase con la mano, ¿tienen? Poder. Por eso decimos con la canción, la sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder para sanar, para limpiarte y para restaurar las cicatrices. En la cultura china, los jarrones se cicatrizan con oro. Pero en la vida espiritual, nosotros fuimos sanados por la sangre preciosa de Jesús. Y si tú estás enfermo, a lo mejor es porque nunca le has reclamado a Jesús que te sane, que te libere por el poder de su sangre preciosa. La sangre preciosa tiene poder. La llaga de Jesús tiene poder. Tienen poder. Hermanos queridos, nosotros los católicos no usamos estas armas que Dios nos da. Las llagas de Jesús tienen poder. La sangre de Jesús tiene poder. Y por la sangre de Jesús, por la llaga de Jesús, yo puedo reclamar mi propia sanación. Yo quisiera remarcar lo que dije en la mañana. Esta es una oración creativa que lo aprendí. Yo cuando oro por todo el sistema neurológico, enfermedades del cerebro, invoco la corona de Jesús. Señor Jesús, por tu corona que te traspasó el cráneo y derramaste sangre preciosa, yo quiero que toques ahora todas las enfermedades neurológicas, todo lo que hay en mi cerebro. Cuando oro por las manos, brazos, oro y lo declamo las llagas de Jesús por los clavos que fueron traspasados.
hermanos, son así los clavos. Así de este porte eran los clavos. Cuando oro por las piernas, por la sanación de las piernas, torrentes sanguíneos en las piernas, dolores musculares en las piernas, oro por las llagas que le traspasaron los pies. Cuando oro por tórax, corazón, boca del estómago, toda la parte delantera mía, oro por la lanza que le traspasaron el corazón. Y cuando oro por riñones, columna, todo lo que es espalda, pulmones, oro por la cruz que Jesús cargó el Viernes Santo. Porque todo eso tiene poder, tiene mérito, tiene poder. Y Dios quiere que reclamemos, porque Él ya pagó por ti y por mí tu propia sanación y tu propia liberación. Eso tenemos que hacer. Y quiero finalizar. Mañana quizás voy a tener un momentito, un poco detrás de una herida hay un perdón. Siempre detrás de una herida hay un perdón. Detrás de todos esos complejos que tenemos hay un perdón. Detrás de nuestras culpas, remordimientos, detrás de eso hay que dar un perdón. Detrás de nuestros miedos hay que dar un perdón. Y un perdón, ¿qué es un perdón? Es dejar ir de tu corazón a todas las personas que tienes encarceladas. Es dejar sacar los muros a toda persona a la cual tú has sitiado en tu vida. En la vida hemos sitiado a personas. No solamente la hemos bloqueado del WhatsApp, del Facebook, sino que en la vida hemos sitiado a personas. A veces en una familia están todos sitiados por murallas. Nadie se habla, nadie se escucha, porque yo tengo sitiado, porque hay un perdón, porque hay un diálogo que yo no he hecho, porque hay un perdón que no he decretado. Y ese perdón, cuando no se puede dar, porque no es fácil hacerlo, tengo que siempre pedir la gracia a Dios. Señor, dame la gracia de poder perdonar. Dame la gracia de poder soltar, de poder dejar ir esta situación que me ha enfermado. Dame la gracia de perdonarme por todas las veces que yo he dejado también en mi vida un corazón roto. Porque nosotros nos preocupamos mucho de lo que nos han hecho, pero nos olvidamos de lo que nosotros hemos hecho a otros en el corazón de otras personas. Por lo tanto, como digo yo siempre, estamos todos en cementerios privados, porque el corazón que no perdona mata a la gente, las enterramos en el corazón, y esa persona, nuestro corazón, se convierte en un cementerio privado. Y nosotros estamos en varios cementerios también de otras personas. Nos han enterrado, hermano. Nos han enterrado. Pero cuando yo comienzo a caminar por el camino del perdón, yo me comienzo a sanar. Y por eso las jaquecas desaparecen, los colon se desinflaman, los huesos, las artritis desaparecen, los insomnios desaparecen, porque el perdón sana. La canción dice, yo la cambié, dice: todos los que perdonan
brillan como el sol al amanecer. Todos los que perdonan brillan como el sol al amanecer. Si tú quieres brillar, tienes que perdonar. Y finalizo con mi típico cuento que los va a hacer reír un poquito. ¿Ok? Hace 1 año y medio fui a Argentina, a Buenos Aires, y en la casa donde me quedé, la chica era cosmetóloga. Entonces la niña me dice: Jaime, ¿quieres hacerte un caricure? ¿Qué? Le dije: caricure. Aparte que aquí las mujeres no saben ni un caricure, ¿sí? Caricure. Limpieza facial. Limpieza. Entonces, como yo tengo un brazo, me dice: ¿quieres hacerte un caricure? Sí. No sé, le dije. Mira, me dice, es una limpieza facial y me he dado cuenta que tienes tu cutis muy graso, me dice. Y yo no hallaba qué decirle, entonces me dice: mira, si aquí también hay sacerdotes que se lo han hecho. Oh, yo dije, si los sacerdotes se lo han hecho, ¿qué me queda a mí? Yo soy laico, son más vanidosos ellos. Ya dije, ya, dale. Me hago un caricure. Entonces me tiró en la camilla y empezó con una máquina. Yo sentía que me metían todo adentro de mí. Cuando termina, me hice una crema, me deja reposar con esa crema. Me saqué estas fotos. Y cuando me veo el rostro suave, terso, más bonito de lo que soy, mucho atractivo, se pronunciaban mis ojos, en fin, todo bello. Entonces me dice: pero en 20 días tienes que volverte a hacer esto. Bueno, no voy a ir de Chile a Buenos Aires a hacer un caricure. Bueno, y a la noche me fui a orar. Toda la noche hago una oración. Y siento que el Señor me dice cuando estaba durmiendo: ¿te gustó el caricure, Jaime? Como estaba en Argentina me lo dijo: che, ¿te gustó el caricure? Entonces yo le dije: sí, Señor, me gustó el caricure, me quedó suavecito. Entonces vino como un momento de silencio y me dice: yo también te hago un caricure cuando te sano, porque yo te estiro el alma, Jaime, y no necesitas volver en 21 días, porque cada día, cuando tú vas a la alfarería, cuando tú bajas a la alfarería, me dice Dios, yo te hago un caricure espiritual. Te estiro el alma. Porque hay rostros que están quebradizos. Porque hay rostros que están quebrados. Personas que no son ni siquiera de edad. Porque el alma está triste. Los sufrimientos que nos ha tocado vivir en la vida han dejado el alma triste, quebradiza, y eso es lo que proyectamos en los ojos y en nuestra expresión facial, porque el sufrimiento se ve, hermano. Los ojos delatan el sufrimiento que tú y yo a veces nos ha tocado vivir. Aunque usted en este minuto se esté riendo, tu alma te delata y no brillas como el sol. Porque podemos ser bonitos, bonitas, altas, flacas, gordas, no sé, pero nuestro rostro, nuestra expresión física nos delata. Nuestra expresión física nos delata. A veces caminamos encorvados
Porque cargamos situaciones, personas, traumas. No hemos podido soltarnos de esas situaciones. Una vez en un retiro con el padre Agustín, llegó una mujer encorvada así. La llevaban con un bastón. Así caminaba la mujer. Y en el retiro el padre le dice: tu trabajo va a ser perdonar. Y ella le dijo: no, padre, no voy a perdonar porque mi marido se fue con mi mejor amiga. No voy a perdonar. Y el padre le dice con la autoridad de Cristo, dice: lo siento, tú vas a perdonar. Y la tuvo toda la tarde en el Santísimo perdonando, repitiendo como loro una oración: Señor, dame la gracia de perdonar. La sorpresa grande fue que el otro día esa mujer llegó sin bastón y llegó derecha. El Señor le levantó el alma, ya no estaba encorvada. Porque la raíz de esa encorvadura era el resentimiento que llevaba hacia su marido y hacia su mujer, hacia la amante, que era su mejor amiga, se había ido. Por eso muchas veces estamos encorvados los huesos. Y Dios a veces tira los huesos. Porque un dolor, una culpa, a veces no la podemos liberar así. Se va al sistema nervioso central. Y por eso quedas encorvada, tullida en tu vida emocional. Te podrán contar el mejor chiste y no te vas a reír. Porque la amargura, el resentimiento tomó señorío sobre tus emociones. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pedirle a Dios, porque el primer beneficiado somos nosotros. Y Jesús en la cruz nos enseñó: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Fíjense, hermano, que yo hago esa oración, porque yo logré entender que cuando alguien me hiere, cuando alguien se burla de mí, no sabe lo que hace. Y yo no sé las veces que yo he herido a otros. ¿Por qué? Porque a veces nosotros herimos de mirada, de expresiones, en fin. Nosotros no sabemos. Nosotros creemos que no hemos herido a alguien. ¿Y cuántas veces entre los mismos matrimonios se han herido? Se han herido los hermanos, los amigos, los novios. Y cuando perdonamos, Dios trabaja en los dos corazones. En el corazón tuyo y en el corazón de la otra persona. ¿Cuánto dolor tendrás tú y yo? Porque a veces, quizás te ha pasado en tu infancia. A lo mejor hoy día tú dices: pero eso fue cuando yo tenía 10 años. Pero el corazón tiene memoria. El corazón no ha olvidado lo que te pasó a los 10 años. Quizás fuiste violentado, violentada, y tu corazón nunca ha olvidado ese momento. Como ese hombre de 10 años que le fue a pedir un postre a su mamá. Y le dijo a su mamá: mamá, dame un postre. Y la mamá le dice: no hay postre. Córrete. Y él ve después que la mamá le da el postre al hermano.
hermano, sí, había postre. Y él se quedó con eso en su memoria, de su corazón emotiva. Y en una jornada, estoy orando, el Señor me empieza a mostrar eso a través de la palabra de conocimiento. Yo empiezo a ver a ese niño de 10 años que le va a pedir un postre a la mamá. Y la mamá dice, no hay postre. Y al momento él ve que le da el postre al hermano. ¿Cómo se llama eso? Preferitivo. ¿Cuántos de ustedes se han criado con la concepción en la mente que el mamá quiere más a tu hermana, quiere más a tu hermana, quiere más a los hijos de tu hermana, a los hijos de tu hermano? A eso los invita a alojar a mis hijos nunca. Pero eso se afectó cuando tenías 10 años, 8 años, 5 años. Y cuando yo dije esa oración, Señor, aquí me está mostrando esto, un hombre de 50 años, porque estoy bien curioso, siempre agarro a los que están atrás. Siempre esos que se sientan atrás, el Espíritu los toca. Y este hombre grita y dice, ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Por qué lo hiciste, mamá? Y se puso a llorar. No era ese hombre de 50 años. Era el niño de 10 años. El niño herido. Ese niño necesitaba lanzar el perdón. Ese niño necesitaba reclamarle a su mamá. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste, mamá? ¿Por qué tenías preferencia por mi hermano? ¿Por qué a mí me rechazabas? Yo quisiera invitarte a hacer un momentito de oración.